compartir la pantalla para que vean parte del material que he traído. ¿Ahí lo pueden ver o no ven mi pantalla? No, todavía, Señor. todavía no. No, Todavía no. todavía no. Bueno, vamos a agrandar acá. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Creo que ahora sí pueden estar mirando. Ahora sí, señor. Ahora sí. Listo. Les voy a pedir el favor que graben este correo. ¿Se alcanza a ver o le cambio el color a la letra? Ahí se ve, profe. Bueno, ahí mejor. Listo. Todo en minúscula. Si quiere lo ponemos en minúscula. Coaching, ING, coaching con G, terminado en G. Coaching educativo 4501 @gmail.com. Coaching, ING, coaching educativo 4501 @gmail.com. Ese es el correo por medio del cual nos vamos a tener que comunicar. Por ejemplo, vamos a hacer el día lunes un foro relacionado con la ley 1010 del acoso laboral. El viernes hacemos un trabajo grupal donde los estudiantes, de acuerdo a la lectura que hagamos, vamos a sacar conclusiones grupales y esas conclusiones las deben de subir al correo del docente para que el día lunes hagamos el foro con base a la investigación que se hizo y socializamos las conclusiones. De modo pues que cada grupo dentro de su cuerpo nombra unos 2 relatores, 3 relatores que quieran en 5 minutos hacer la exposición de su investigación. Y todo lo subimos al correo del docente para dejar la evidencia tanto del trabajo que se hace el viernes, de las conclusiones, que es lo que vamos a socializar en el foro del día lunes. Igualmente, ese correo lo vamos a utilizar, perdón un segundito. Ese correo, ay caramba. Ese correo lo vamos a utilizar para subir los parciales. Hacemos el parcial, damos un tiempo prudente para contestar y una vez como terminen el parcial, los estudiantes suben el parcial al correo del docente. Entonces, es de mucha utilidad ese correo. Ay, caramba.
Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro tema de la jornada de hoy y, y vamos a hablar de un tema bien importante, que es el tema relacionado con el tema sindical. Como les dije, nosotros tenemos, ay caramba, nosotros tenemos una bibliografía que son esa literatura jurídica que nos va a permitir trabajar y desarrollar nuestra temática. Entonces, hoy vamos a tratar el tema sindical. Ese tema sindical está condensado en el artículo 38, en el artículo 39, 55 y 56 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, en ese artículo 38 constitucional nos describe que se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Se garantiza el derecho libre de asociación. Ahí empieza a aparecer Profe, tiene silenciado el micrófono. Profe, no se le está escuchando nada. Gracias. Y hay compañeros que están solicitando el ingreso también, profe. Muchas gracias. Aún no se le escucha, profe. bueno, ahora sí me están escuchando. Sí, Sí, señor. señor. O sea que hasta dónde escucharon, ¿no escucharon nada? No, profe. No, profe. Profe, usted leyó lo que decía el artículo 38 y hasta ahí. Eso sí lo escucharon. Sí, hasta ahí, profe. Bueno, permítame. Bueno,
Entonces, vuelvo a repetir que vamos a iniciar con el tema de los sindicatos. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Señor. El artículo 38, el 39, el artículo 55 y el artículo 56 son los que en la Constitución Política de Colombia se refieren al tema sindical. Y decíamos que en el artículo 38 es donde la Constitución Política de Colombia da el señalamiento, da el ordenamiento para que los ciudadanos se puedan asociar. Y en el artículo 39 habla específicamente que los trabajadores se pueden asociar en sindicatos y las empresas también se pueden agremiar en sindicatos. Entonces existen unos sindicatos que son los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos de las empresas, que corresponden exclusivamente a las empresas. Se reúnen los trabajadores en un número no inferior a 25 personas para constituir el sindicato. Y con la sola acta que levanta los que se agremian, esa acta sirve para presentarla al empleador para manifestarle que se constituyeron los trabajadores en sindicato. También se pueden agremiar, se pueden sindicalizar, por ejemplo, por gremios. Entonces, hay un grupo de ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas. Entonces, ellos por el gremio de la ingeniería se agrupan y forman un sindicato. También puede ser un sindicato de industria. Esos sindicatos de industria se pueden agremiar las personas jurídicas, o sea, las empresas, como por ejemplo la agremiación del sindicato antioqueño, y conforman un gran pool de empresas con una gran cantidad de beneficios económicos, y eso es realmente lo que buscan los empresarios. A través de esos sindicatos se pueden unir y pueden buscar unos beneficios. Hay otro tipo de sindicatos que no necesariamente son trabajadores y son empresas. Son sindicatos de personas que se agrupan y forman unos sindicatos. Por ejemplo, ustedes conocen la Feria del Juguete. Esa Feria del Juguete que colocan pues en diferentes partes, por ejemplo la colocan ahí al lado del Campín sobre la carrera 30, antiguamente ponían una carpa ahí sobre la calle 19 con carrera 30, que eso fue muy famoso. Ellos están agremiados en por lo menos 5 sindicatos y se reúnen personas de diferentes actividades. Unos hacen muñecos, otros hacen carritos de madera, otros hacen tejido, otros hacen vestidos, otros son comerciantes y se agrupan en esos sindicatos para tener una fuerza sindical frente al Estado para que la alcaldía les preste terrenos para ellos poder montar su feria de juguetes entre el 1 de diciembre y el 24 de diciembre. Entonces, esa es una forma de que cómo se agrupan, cómo se asocian personas independientes. Cualquier persona que quiera ir a un sindicato de esos y presente su afiliación y si es aceptado, ingresa sin que le digan que es profesional o que no lo es, que es un industrial o que es una persona de manufacturas. No, simplemente es una forma como se agrupan de acuerdo al artículo 38 y al artículo 39 de la Constitución.
El artículo 55 también se refiere donde el Estado garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones. Entonces ahí también el Estado está manifestando cómo se pueden hacer las negociaciones, y también se dice en el 56 que es el derecho a la huelga. Pero aquí hay una excepción que es bien importante que ustedes la tengan en cuenta. En el artículo 56, la Constitución garantiza el derecho a la huelga y dice salvo los servicios públicos esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Servicios públicos esenciales. Que por cuenta de un gremio, de un sector gremial, de un sindicato, la economía y el país no se puede paralizar. Entonces viene a colación la huelga que hicieron los pilotos de Avianca. Ellos presentan su huelga y la empresa solicita en esa negociación que es tripartita porque intervienen tres personas. Intervienen el sindicato de los trabajadores, interviene la empresa Avianca e interviene el Estado. Entonces es una administración para esa huelga tripartita, que son de tres. En esa huelga, entonces la empresa le dice al ministerio, que es donde están haciendo la negociación, que la huelga es ilegal. ¿Por qué? Porque Avianca presta un servicio esencial. Ahí en ese momento la huelga se les cae, pero los pilotos de Avianca, ellos presentan un recurso ante el Tribunal de Cundinamarca y el Tribunal de Cundinamarca se ratifica en decir que, de acuerdo a la Constitución, el artículo 56, se define que el servicio que presta Avianca es un servicio esencial, porque no solamente transportan pasajeros, en esos transportes hacen carga, medicamentos, traen órganos para hacer implantes, traen cadáveres. Entonces, no solamente es el tema que hay que mirarlo desde el punto de vista de pasajeros, sino también todos los demás productos, todos los demás servicios que ellos hacen en ese ejercicio. Solamente que el tribunal le advierte a la empresa que por el hecho de que la huelga se cae, que la huelga es declarada ilegalmente, la empresa no queda potestada para terminar los contratos a las personas que estaban interviniendo dentro de la huelga. Eso fue una garantía estatal que crean a partir de del tema de la declaración de la huelga. Y el artículo 12 del Código Sustantivo Laboral también manifiesta que el Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga en los términos descritos en los artículos constitucionales que les acabé de explicar. Y aquí nace un término que se llama el ius, I-U-S, ius variandi. Ius variandi. ¿Qué significa ese término ius variandi? Ese ius variandi es la potestad que le da al trabajador para presentar la carta de renuncia por justa causa, porque ha recibido vejámenes, ultrajes, acosos,
vulneración de los derechos fundamentales por parte del empleador. Entonces, ese término ius variandi que se utiliza en los términos sindicales son utilizados por los empleados porque no solamente se puede terminar el contrato por cuenta del empleador, porque normalmente el empleador es el que termina los contratos con justa causa o sin justa causa. Pero la norma también establece que el trabajador puede terminar el contrato de trabajo con justa causa y mostrarle al juez para el tema de las indemnizaciones cuáles fueron las justas causas por las cuales lo motivaron a que él renunciara. Entonces, cuando ustedes van a renunciar de su trabajo, atención, atención, esto es una carta de renuncia motivada, así se llama, una carta de renuncia motivada. Normalmente el empleado comete el error de decir renuncio a mi cargo por motivos personales y le agradezco enormemente la confianza y la oportunidad que me dio la empresa. Normalmente es así. Y resulta que detrás de esa renuncia voluntaria está el acoso laboral que le estaba haciendo el empleador a la señorita, está el acoso laboral que le estaba haciendo la empleadora al joven trabajador, no le pagan a tiempo los salarios, si le pagan por cuotas, no le pagan el día y hora que está señalado, no le pagan a tiempo el tema de la prima. Estamos en septiembre y todavía ni siquiera le han pagado los intereses a la cesantía. Entonces, al trabajador le da miedo o por desconocimiento de la ley no escriben de forma motivada la renuncia. Y en esa carta, sin lugar a equivocarse, sin que les dé miedo, deben escribir los motivos por los cuales están renunciando y hacen la relación de los motivos de los hechos por los cuales están renunciando. Profesor, ¿y para qué eso? ¿Eso qué beneficio nos trae? Claro, el beneficio es grande. ¿Por qué? Porque la ley dice que solamente yo puedo reclamar por los motivos que llevaron a que yo renunciara al trabajo. Entonces, si yo escribo que es por motivos personales, ¿qué voy a reclamar? Pero es que yo me salí porque me hacían acoso, porque no me pagaban, porque no estaba afiliado a la Seguridad Social, porque la EPS no me la pagaban, porque mi mamá se enfermó y casi se me muere porque no habían pagado la EPS. Pero si no está dicho en la carta de renuncia, eso no lo puede reclamar, porque el debido proceso es ese. Entonces, mis queridos estudiantes, no les dé miedo que cuando ustedes quieran renunciar o los hagan renunciar a la brava, porque hay muchos empleadores que le dicen o usted renuncia o yo lo echo y me le caduca la hoja de vida para que no lo vuelvan a recibir en ninguna parte. Le meten terror. Esas son actuaciones temerarias que usan los empleadores. Pero hoy, aquí y ahora, ustedes ya entienden que como tienen un derecho constitucional fundamental, con el ius variandi, no les tiene que dar miedo presentar una carta de renuncia motivada, es diciendo los motivos por los cuales ustedes terminan el contrato. Y si no, que me despidan. Porque él puede procesarla, pero no es que lo va a tener que colocar esa instancia. Ole. Dígale, se hace la renuncia motivada, pero ante qué instancia. A ver la compañerita que tiene el micrófono prendido. Gracias. Bueno.
Ese cuento que es que si usted no renuncia, yo le instauro un denuncio penal, eso está por verse. Porque si le colocan a uno una falsa denuncia, uno demanda, uno contrademanda, y la fuerza, la defensa del débil es más fuerte, es más dura que la del fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que un empleador coloca un denuncio penal y si se logra probar que es una falsa denuncia, lo contrademandamos y va es con toda. Y ahí es donde se puede buscar un beneficio económico. De modo pues que es que si nosotros lo echamos a usted en ninguna parte como ingeniero no lo van a recibir, eso es paja, porque ya lo vimos constitucionalmente que el trabajo es un derecho social. Entonces, que no lo vayan a contratar, pueda que en el gremio alrededor, en el círculo de ellos, no lo vuelvan a contratar, pero hay muchas empresas de ingeniería donde necesitan ingenieros y los van a contratar. Entonces, no hay lugar a temores, porque ustedes están estudiando derecho laboral y mi misión es decirles esto, sin ningún temor, sin lugar a equivocarme. El ius varianti, hay que hacerlo poner en circulación para la protección de uno. En ese orden de ideas, entonces vamos a definir una serie de cláusulas que pueden existir dentro del contrato, y aquí vamos a retroceder a las características de la ley. ¿Por qué? Porque de lo que les estoy hablando con respecto a los mínimos derechos y las garantías quiere decir que toda cláusula que vaya en contra de los derechos de los trabajadores se considera una cláusula ineficaz. Acuérdense que yo ayer hablaba que en muchas empresas les dicen firme esta hoja en blanco, fírmela y que es que esa la necesito para cualquier cosa y póngale la huella. Esa carta es altamente peligrosa. Entonces ahí es donde nace que eso se determina como una ineficacia, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Los trabajadores no pueden renunciar al salario, no pueden renunciar a las prestaciones, no pueden renunciar a la seguridad social. Entonces, el mismo artículo, el mismo Código Sustantivo del Trabajo trae un artículo donde crea esas cláusulas ineficaces. Todo acto que vaya en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores se tiene como ineficaz, como no válido, como no válido. Es tan así que, por ejemplo, a ustedes cuando hay un sofisma de distracción, donde le dicen a uno, es que la empresa tiene 30 días para pagarle las prestaciones sociales y a veces se toman hasta 60 días. Y eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo dice que en el momento que se termina la relación, el empleador debe pagarle las prestaciones sociales al trabajador. Si no lo hiciere, entonces por cada día en mora le tiene que pagar un día de salario. Esa es la indemnización por falta de pago. La norma no dice que tienen que demorarse 15 días o que hasta que el trabajador haga entrega del inventario, que hasta que llegue el reemplazo, que es que tenemos 20 días porque el contador se demora para liquidar. Eso no lo dice la ley. La ley dice, a la terminación de la relación laboral, el empleador le debe pagar al trabajador las prestaciones sociales, sueldos y prestaciones sociales. Si no lo hiciere, entonces el empleador incurre en una indemnización por falta de pago equivalente a un día de salario por día en mora. Por día en mora. Es así que, por ejemplo, llega el momento en que muchas veces las empresas se demoran
un año, año y medio para pagarle las prestaciones sociales a los trabajadores. Finalmente no las pagan. Entonces ahí es la parte más emocionante de los abogados laboralistas, donde a uno le interesa más, obvio. Digo yo, le interesa más cobrar la indemnización porque es un alto valor que las mismas cesantías, claro. Esas prestaciones sociales tienen un valor, pero es un valor de pronto minoritario frente al gran tamaño que va produciendo la liquidación de la indemnización. Entonces, por eso llama mucho la atención ese término. Aquí, entonces, dentro de ese contexto, aparece una figura jurídica que se llama el contrato de transacción. Ese contrato de transacción dice la norma, dice en el Código Civil, habla de que los contratos son acuerdo de voluntades y es ley para las partes. Palabras más, palabras menos, dice así. Entonces estos contratos de transacción son unos contratos equivalentes a una conciliación que hace el empleador y el trabajador de sus prestaciones sociales. Pero eso tiene una característica bien especial. Hay unos derechos ciertos que yo quiero que ustedes los tengan bien en cuenta, que son irrenunciables, que no son negociables los pagos, que son los derechos ciertos son las cesantías, los intereses y las primas de servicios, junto con las vacaciones. Esos son derechos ciertos. Son derechos adquiridos por el trabajador desde el momento que suscriben, desde el momento que realizan el contrato laboral. Y como dice que es un acuerdo de voluntades, es un acuerdo de voluntades y es ley para las partes, entonces en ese contrato de transacción nos ponemos de acuerdo, empleador y trabajador, para el pago de las prestaciones sociales como derechos ciertos. Y los derechos inciertos son las indemnizaciones. Entonces se pacta, por ejemplo, vamos a pactar que vamos a hacer un contrato de transacción donde el empleador le va a cancelar al trabajador 7 millones de pesos. Entonces en el contrato va a quedar establecido que 5 millones de pesos corresponden al pago de los derechos ciertos, cesantías, intereses a las cesantías, las primas de servicio y las vacaciones. Y ahí queda establecido que eso suma 5 millones de pesos. Y un valor de 2 millones de pesos equivalente a los derechos inciertos, que son las indemnizaciones. Profesor, pero ¿por qué usted dice que las indemnizaciones son derechos inciertos? O sea, son irreales, no, el trabajador no tiene el derecho. Es correcto, estudiante. Son derechos inciertos porque para que tengan la validez deben de ser fallados, deben ser ordenados por el juez de la República. Mientras que no se tenga el ordenamiento jurídico del juez para el pago de esa indemnización, por sí sola no se la van a pagar. Entonces en el contrato de transacción transamos esos derechos inciertos y quedan establecidos ahí. Entonces puede llegarse a negociar la forma de pago, claro, pero dentro de la cuota inicial lo primero que tienen que pagar son los derechos ciertos, porque esos no son negociables, esos no tienen rebaja, esos no se negocian, ni siquiera la forma de pago. Negociemos la forma de pago de la indemnización. Entonces me da como anticipo al contrato de transacción 5 millones para pagar los derechos ciertos y quedan 2 millones para pagar
los derechos inciertos. Y ese contrato se le hace autenticación o presentación personal en el juzgado, y si ya hay demanda, se debe enviar al juzgado para que el juzgado revise si se pagó el total de la obligación en el contrato de transacción. Por ley, el juez tiene que ordenar la terminación del contrato, la terminación de la demanda. Pero si no, entonces se suspende el proceso hasta cuando el empleador pague el saldo de 2 millones correspondiente a la indemnización. Entonces el proceso queda suspendido, porque de acuerdo a la ley civil, una forma de dar por terminadas las obligaciones es con el pago total. Esa es una forma de terminar las obligaciones jurídicas, pago total de la obligación. Entonces ese contrato de transacción es muy válido. En muchas empresas dicen, hagamos un acta. No es acta. Las actas es para otra cosa. Cuando se trate de pagar derechos laborales, obligaciones laborales, se tiene que hacer un contrato de transacción. Entonces, fíjense ustedes cómo lentamente vamos aprendiendo mecanismos de defensa, tanto del empleador como del trabajador, para darle fin a esos derechos y esas obligaciones que se tienen. Aquí vale la pena que nosotros revisemos. ¿Están viendo mi pantalla? No, profe. No la ve. No, señor. No, señor. Déjeme, yo miro acá una cosita. Ahí sí la ven, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vale. Aquí volvemos a las clases de jurisdicciones, donde nosotros hablábamos y estas jurisdicciones, entonces, para que ustedes lo interpreten mejor, es el derecho laboral, igualmente el derecho civil, y acuérdense que el derecho civil está dividido en dos, uno que es general y el otro que es familia. Tenemos un derecho penal, tenemos un derecho administrativo y tenemos unas jurisdicciones especiales. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes miran ahorita la explicación que hicimos del sindicato, nosotros nos referimos, estamos en una clase de derecho laboral, pero trajimos normas del derecho administrativo y lo aplicamos al derecho laboral. Trajimos normas del derecho civil en materia de la definición del contrato y lo aplicamos en el derecho laboral. Esa figura de traer normas de diferentes jurisdicciones se denomina analogía, por analogía. Aquí lo voy a escribir para que no se les olvide. Por analogía. Entonces, cuando les pregunten a ustedes de forma análoga jurídicamente o por analogía, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si estamos ubicados en una clase, una asignatura de derecho laboral, entonces podemos traer normas jurídicas del derecho civil y lo aplicamos al derecho laboral. Traemos normas del derecho penal y las aplicamos al derecho laboral. Y podemos traer normas de la Constitución Política de Colombia, como lo vieron ustedes ahorita, y son aplicables al derecho laboral. Eso
se llama por analogía. Por analogía yo traigo esas normas y las aplico al derecho que yo necesito. Entonces, por ejemplo, en juicio, en un proceso, el empleador quiere probar ante el juez que le pagó las prestaciones sociales al trabajador y le presenta unos comprobantes de pago falsificados, que no los firmó el trabajador. Entonces, cuando el juez le ponga de presente el documento y le diga, Luis, ¿usted firmó este documento? ¿Esta es su firma, Luis? Luis, ¿esta es su firma? Y él le va a decir, no, señor juez, esa no es mi firma. Inmediatamente, el empleador se está metiendo en un problema de tipo penal que se llama falsificación de documento privado y es de tema penal. Y el juez está en la obligación de compulsar copias a la fiscalía para que la fiscalía intervenga en la investigación de esa falsificación de ese documento. Si no lo hace el juez, yo que estoy defendiendo el trabajador, compulso las copias directamente a la fiscalía como falsificación de documento privado. ¿Se dan cuenta ustedes cómo traje una norma del derecho penal por analogía y la aplico al derecho laboral? Por analogía. Porque muchos de ustedes van a decir, pero a ver, maestro, usted es un enredo ahí, nos habla del derecho civil, nos habla del derecho penal, nos habla de la constitución política, nos envuelve y a veces ni entendemos de qué nos está hablando. Entonces, estoy facultado para traer normas al derecho laboral, que es lo que estoy viendo de otras jurisdicciones. Entonces yo le puedo decir al señor juez que el contrato es un acuerdo de voluntades y además es ley para las partes. Ese mismo contrato es el que ustedes firman con la orden de matrícula, con la renovación de matrícula cuando pagan sus módulos cada mes. Aquellos estudiantes que no renuevan la matrícula cada mes pierden la calidad de estudiantes activos. Por eso, a esos estudiantes no les suben notas a la plataforma. Y muchas veces dejan de pagar 2, 3 periodos y llega un momento en que no les suben las notas y tienen que pedir el reintegro. Y la universidad está en la facultad de decidir si lo reintegra o no lo reintegra. Muchas personas pagan hasta 4º periodo y llegaron a 9º y quieren que la universidad les valga los periodos que estudiaron sin pagar. Y de acuerdo a lo que estamos hablando del derecho civil, el contrato es un acuerdo de voluntades. Y en ese acuerdo de voluntades se pusieron de acuerdo la institución universitaria de Colombia con el estudiante y le dijeron, usted tiene que renovar su matrícula todos los módulos. Cada módulo tiene que renovar su matrícula. Y si no, pierde la calidad de estudiante activo. Esa fue la voluntad, ese fue un acuerdo de voluntades. Porque cuando ustedes llegaron a la institución les dijeron, el periodo vale 2.400.000 y lo puede pagar en 3 cuotas. Pero si los estudiantes ese acuerdo de voluntades no lo cumplen, porque es donde se crean los derechos y las obligaciones. Entonces, crean esos derechos y los estudiantes tienen el derecho de que la institución de Colombia le preste un servicio educativo de calidad, con docentes especializados, conocedores de la materia. Buenas noches. Buenas noches. Desde el punto de vista... Qué pena lo interrumpo, profe. Es que hay compañeros que no han podido ingresar a su clase. Bueno, pero será uno. Ok.
Entonces se adquiere ese derecho de que les brinden una educación de calidad, que les den docentes especializados que conocen el tema de los códigos, tienen experiencia como abogados litigantes en los juzgados, y eso es lo que le garantiza la calidad de la universidad. De modo pues que si la universidad está cumpliendo ese derecho que tiene el estudiante, la obligación del estudiante es pagar. Porque igualmente hablamos ayer que los derechos de las personas empiezan donde terminan los de los demás. Y es ley para las partes. Eso lo dice la ley del Código Civil. Y lo traigo esa definición de contrato y lo aplico en el derecho laboral. Porque empleador y trabajador se pusieron de acuerdo. Es un acuerdo de voluntades. Crearon derechos y obligaciones entre las partes. Entonces yo puedo traer esa literatura del Código Civil y aplicarla al Código Laboral. Esa es la analogía. Se dice que todas las actuaciones laborales deben estar dentro del marco de la buena fe. Y aquí aparece un término jurídico que se dice que la buena fe se presume y la mala fe se prueba. La presunción de la buena fe. Cuando ustedes llegaron a la Universitaria de Colombia, muchos de ustedes ni siquiera preguntaron si Institución Universitaria de Colombia estaba aprobada por el Ministerio de Educación. Ustedes de buena fe, ustedes de confiados y por recomendación de otros familiares, amigos de ustedes, se metieron a estudiar en la Universitaria de Colombia y no preguntaron si esta universidad tenía licencias para funcionar en el tema de ingeniería. Muchos no lo hicieron y ahí están trabajando, ahí están estudiando. Y resulta que sí tiene los registros calificados, la renovación de sus licencias para suministrar el servicio educativo en el programa académico de ingeniería industrial. Y es una presunción que ustedes hicieron de buena fe frente a la universidad. Igualmente la universidad les ofreció a ustedes un sistema becario donde les dijeron el semestre puede valer 4.800.000, pero la universidad solamente les va a cobrar 2.400.000, porque ante el Ministerio de Educación el semestre, el periodo está registrado como en 4.800.000, pero solamente, y se creó un sistema becario y solamente pagan 2.400.000. Y la forma de pago es por cuotas mensuales. La universidad no les preguntó a ustedes si tenían con qué pagar. No les preguntó. La universidad no les dijo, traigan un fiador. No les piden fiador. La universidad no les cobra intereses moratorios. Y les sostiene el valor de la carrera durante todo el ejercicio, siempre y cuando no pierdan materias, siempre y cuando no pidan reintegros. Entonces ese es el concepto de la buena fe. Profe, y entonces ¿cuándo existe la mala fe? La mala fe es cuando se cometen actuaciones negativas. Por ejemplo, vamos a probar que ese certificado de clase, de periodos académicos, la institución lo entregó hasta el día que el estudiante tenía pagado.
el estudiante tenía pagado hasta cuarto periodo, pero resulta que él ya va en noveno. Para él puede estar en noveno, porque se metió de mala fe a seguir estudiando sin haber pagado. Y fuera de eso le entregan el certificado y él, de elegante, lo falsifica y lo lleva a la empresa para que le hagan un ascenso. Cuando la empresa le pide a la institución que certifique el documento, la universidad va a decir, efectivamente el estudiante estaba en cuarto periodo. Ahí se manifiesta un tema de mala fe. Y esa es una manifestación, aquí lo tengo en el cursor, de tipo penal. ¿Por qué? Porque es una conducta negativa que está cometiendo la persona. Claro, si solamente dejó de pagar, pues es un tema civil, donde la universidad le dice, usted es estudiante activo hasta la fecha que tiene pagado. De ahí en adelante no lo considero estudiante. Por eso ni siquiera les permiten pagar por cuotas las deudas, porque son considerados estudiantes inactivos, perdieron la calidad de estudiantes. Entonces, allí estamos manifestando desde el punto de vista del derecho el tema de la buena fe. Y en laboral se presume que todos los actos que se hagan contractuales en el derecho laboral deben tener la presunción de la buena fe. Quería mostrarles aquí algo bien interesante frente a la clasificación del ordenamiento jurídico. Clasificación del ordenamiento jurídico. ¿Eso qué quiere decir? En este ejercicio que vamos a hacer, quiero mostrarles a ustedes cuál es el ordenamiento como el organigrama que tiene la rama judicial en materia de el derecho laboral. Entonces, el Supremo se llama la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Después de la Corte Suprema de Justicia vienen los tribunales. Después de los tribunales vienen los juzgados. Del circuito. Después traemos unos jueces municipales y después vienen unos jueces promiscuos. Ok. Así es como está diseñado el ordenamiento de la rama judicial. Pero aquí entonces, para que nos quede más bonito, nosotros vamos a decir Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. ¿Por qué? Porque como estamos en la jurisdicción laboral, vamos a hablar de la jurisdicción laboral. Si estuviéramos en civil, entonces colocaríamos Sala Civil. Si estuviéramos en familia, entonces colocaríamos Sala Civil Familia.
Si estuviéramos en el derecho penal, pues la sala penal y la sala administrativa. Para esto estamos en este cuarto, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, que es la máxima autoridad. Son donde están los magistrados, que son la máxima autoridad dentro del ámbito jurídico. Entonces, los tribunales que van debajo de la Corte, allí en los tribunales también hay magistrados de la sala laboral. Y tenemos los juzgados del circuito. Y estos juzgados del circuito funcionan cuando los negocios laborales, cuando las cuantías de los negocios laborales son más de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aquellos negocios que estén por encima, 20 salarios mensuales legales vigentes, entonces ustedes multipliquen. Por ejemplo, si el salario mínimo vale 900.000 pesos, entonces serían 18 millones hacia arriba lo que los juzgados del circuito atienden esos negocios. Y en esos fallos, en este fallo, cuando falla el juez, se puede hacer recurso de reposición. Se presenta un recurso de apelación, un recurso de apelación un recurso unos recursos de reposición y en subsidio de apelación. ¿Qué es eso, profesor? Por favor, explíquenos. Resulta que los juzgados del circuito tienen competencia para atender negocios laborales cuando su cuantía exceden de más de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y en el momento que el juez dicta el fallo, la persona que pierde el proceso, la persona que la están condenando al pago, perdió el proceso porque le probaron que efectivamente tiene que pagarle la indemnización al trabajador. Tiene que pagarle las prestaciones sociales que valían 5 millones y la indemnización que le vale 2 millones de pesos. La parte que pierde el proceso tiene el derecho a presentar un recurso de reposición. Ese recurso de reposición lo atiende el mismo juez que sacó el fallo. Y en un momento dado, él puede el abogado decirle que se equivocó, que no le tuvo en cuenta una prueba, y él puede reponer y cambiar el sentido del fallo. Pero normalmente los jueces, dentro de su imperio de la ley, entre comillas, arrogancia, petulancia, pues no le van a aceptar al abogado que en el último momento le quiera enlodar, le quiera empantanar, quiera hacer perder la imagen de ese juez, pues simplemente no le repone y le envía el proceso al superior siguiente. En este caso, entonces, el proceso se lo mandan al tribunal para que el tribunal revise las actuaciones del juez del circuito y puede ratificarse en lo actuado por el juez del circuito o puede tener alguna modificación. Y lo que el tribunal decida, puede en un momento dado presentar un recurso y lo llevan ante la Corte Suprema de Justicia
para lo que hemos llamado la casación. Llegar a la corte con un negocio se requiere que el negocio valga por encima de 120 salarios mínimos. 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por encima, más de 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa es la primera condición. Pueda que el negocio de nosotros no llegue a esa cuantía, entonces aquí no nos lo casa. Si no cumple con este requisito, no cumple y entonces dice no casó el proceso. Ese es el tema de casación. Ok. En los juzgados municipales, entonces, tiene una condición que es menos de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes y son de única instancia. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que aquellos negocios pequeños de mínima cuantía que son de 20 salarios mínimos de mínima cuantía, es de única instancia. Quiere decir que lo que el juez falló en ese proceso no tiene recurso de reposición. Lo que él falle allí, así se equivoque, ahí se quedó. Entonces, son los juzgados municipales, pero también pueden existir otros juzgados aquí que se pueden llamar otros juzgados que pueden ser juzgados de pequeñas causas. Dentro de los municipales, dentro de estos municipales, también podemos encontrar juzgados de pequeñas causas y juzgados de descongestión. La condición sine qua non es que sean negocios por debajo de 20 salarios mínimos. Y la Oficina de Servicios Generales, de Servicios Jurídicos, la Oficina de Servicios Jurídicos, él le puede enviar el proceso a un juez municipal o a un juez de pequeñas causas o a un juez de descongestión, porque están dentro de los municipales. Ok. Y finalmente vamos a tener el tema relacionado con los jueces promiscuos. Estos jueces promiscuos son aquellos jueces que están en las cabeceras municipales. Por ejemplo, en La Calera, en Zipaquirá, en Chuachi, por ejemplo, cabeceras municipales. Y estos jueces, entonces, atienden de todas las jurisdicciones. Esos promiscuos pueden atender derecho laboral, de familia, penales, administrativos, de su jurisdicción. O sea que son negocios de la cabecera municipal y atienden los promiscuos atienden de todas las jurisdicciones. Laboral, civil, penal, familia. Ok. Entonces, esa clasificación la he hecho así someramente, de un rango meramente explicativo, para que cuando ustedes sean gerentes de sus empresas puedan saber que si un negocio es de mínima cuantía, que es de 20 salarios mínimos, por debajo de 20 salarios mínimos, pues el abogado que ustedes tengan tiene que radicar ese proceso en un juzgado municipal. Estos son los conceptos generales que un ingeniero debe tener claramente definidos para que pueda manejar
todo el contexto empresarial. Bueno. Vamos entonces a hablar seguidamente del tema de los contratos laborales ¿Qué es el contrato laboral? ¿Cómo se define ese contrato laboral? Y de ahí vamos a terminar con elementos del contrato. Entonces vamos a decir que el contrato laboral es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante la remuneración. Repito, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o a una persona jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Esa es la definición de contrato laboral. Es igual porque es un acuerdo de voluntades que llegan las partes, empleador, trabajador. Se pusieron de acuerdo para desarrollar un trabajo. Y siempre existe quien manda y quien obedece. Entonces, vamos a decir que subordinación equivale a recibir órdenes. Pero para que existan esos contratos laborales, tiene que reunir unos requisitos esenciales. Y esos requisitos esenciales los hemos denominado elementos del contrato. Y esos elementos del contrato están dados en la subordinación. Y aquí lo vamos a escribir así, igual a órdenes. O sea, es recibir órdenes. Esa es la subordinación y es la mayor, es la primordial, es la más importante de las que vamos a narrar. La segunda es que el empleado cumpla un horario. Cumpla, lo vamos a poner como horario. Horario. Que lo cumpla. Y vamos a hablar de una tercera que se llama el salario. El salario es todo lo que recibe. Todo lo que recibe
en especie o en dinero del trabajador. Y aquí hay una que aparece no como cuarta, sino que dice que el trabajador presta el servicio de forma directa. O sea que el trabajador es el que presta el servicio laboral. Él no puede colocar a un tercero para que haga el trabajo. Él no puede decirle a la prima o a la esposa, vaya, reempláceme. No, no porque el contrato laboral tiene estas condiciones. El trabajador presta el servicio de forma directa. Así lo define la ley. Así lo define la ley. Entonces, si observamos lentamente, nos estamos metiendo ya en lo profundo del derecho laboral, porque hemos tenido unas generalidades y ahorita ya nos estamos embarcando en el tema del contrato. Entonces definimos el contrato. ¿Y cuáles son los elementos esenciales del contrato? Subordinación, que es la principal, que es recibir las órdenes. Que se cumpla un horario. Nosotros habíamos dicho que el horario eran 48 horas a la semana, 48 horas a la semana, máximo 2 horas, máximo 2 horas extras diarias para un total de 60 horas a la semana. Esa es la ley laboral. No aceptan ninguna otra condición. 48 horas a la semana, máximo 2 horas extras diarias para completar 60 horas a la semana. Quien trabaje más de ese tiempo se puede presumir una explotación laboral. Ah, profe, pero es que yo puedo trabajar 70 horas y me gano más plata. Sí, mijo, pero es que bajo el contexto de su salud, de su estado de salud, su estado de bienestar, la ley solamente le permite 2 horas diarias de horas extras para completar 60 horas a la semana, que es lo que hace, por ejemplo, hacen trabajar a los vigilantes. Claro, esos vigilantes, con ellos se han cometido los exabruptos más grandes que se haya podido tener. Trabajan 12 por 12 y no tienen descanso, y el descanso dominical muchas veces el domingo se tenían que doblar y hacer 48 horas, 24 horas para poder descansar la próxima semana el domingo, cosas así, una cosa aterradora. O sea, eran unas cosas que en el fondo uno dice son unos vejámenes con esos trabajadores que están exponiendo su vida al servicio de cuidar en un conjunto residencial. Que llegan los malos echando bala, primero que matan es al vigilante por un salario mínimo, exponiendo su vida por un salario mínimo, trasnochando 12 horas todas las noches, aguantando frío, la falta de sueño, el salario mínimo. Entonces, esas son situaciones que el derecho laboral hace que las personas tengan esa protección. Mis queridos estudiantes, vamos a dejar el tema planteado hasta ahí para entrar muy rápidamente en el tema de preguntas y respuestas. Bienvenidos. ¿Qué preguntas tenemos? Adelante.
hagamos uso de este espacio. Buenas noches, A ver, Sebastián, bienvenido. señor. Profe, yo tengo una duda, algo, pues, que está sucediendo en este momento en mi familia. Ya específicamente hablando de mi mamá. Ella se encontraba, pues, Sebastián, tu pregunta puede ser muy buena, puede ser muy, pero es que se te está oyendo entrecortado. Mira, a ver, revisa. ¿ahí se Adelante. escucha mejor, profe, o sigue igual? Sigue igual. Señor, entonces le estaba comentando que ella no sé, de pronto es por la conexión por el computador. Señor, Sí, sigue igual. voy a intentar por otro medio a ver si de pronto. Bueno, lo esperamos. ¿Qué otra persona quiere comentar? ¿Quién quiere preguntar? Profe, una claridad. Esas 2 horas diarias extras no son acumulables, ¿verdad? ¿A qué le llama acumulables? A que, por ejemplo, hoy no hice horas extras, pero mañana podría ser 4, por ejemplo. No, no lo permite. No debe ser así. O sea, lo ideal es que, pues, es que trabajar más de 8 horas y va a trabajar 10 por compensar o 12 horas. Es el estado mental, es el estado del bienestar social del trabajador. Entonces, pues por completar las 60 horas a la semana, si un día no trabaja y al día siguiente, no debería ser así. Podría contemplarse, pero no debería ser así, porque el desgaste físico del trabajador es enorme. Fíjate, por ejemplo, aquellos conductores del servicio público, del que llamamos ese dietético, son hombres que trabajan hasta 20 horas diarias. Y eso es donde cuando sale el Transmilenio y les dice que van a trabajar 6 horas, 8 horas con horarios partidos y que no tienen que manejar plata y tienen un sueldo fijo mensual, pues a los dueños de esos buses no les gustó y se formó las grandes dificultades, huelgas, todo ese tipo de cosas, porque pues realmente esos trabajadores, ¿cuántos años? Muchos años rompiéndose en el alma por trabajar y todavía hay algunas empresas que los hacen trabajar de 3 de la mañana a 12 de la noche, a 11 de la noche, el último que van llegando. ¿A qué horas duermen esos pobres hombres? ¿A qué horas duermen? Y toda la vida construyendo familia. Tuvieron los hijos, nunca los vieron crecer, no tuvieron ese amor por la familia, porque solamente se dedicaron detrás de esos carros a trabajar. Y muchos de ellos, su estado de salud hoy día es precario, es catastrófico, precario, a raíz de esas cosas. Entonces, preferiblemente, en las grandes empresas no lo permiten. Si usted ayer tenía que hacer las horas extras y no se quedó, además es que le están diciendo, le están pidiendo a usted el consentimiento. ¿Se puede quedar? Sí, yo me quedo. Y resulta que no se quedó. Eso puede ser un atenuante de mala conducta y le pueden llamar la atención con copia a la hoja de vida, porque la empresa tiene ya, la empresa está contando con ese tiempo extra para una producción y resulta que usted deliberadamente dice, no, yo no me quedo hoy, pero mañana hago 4. No, es que no es mañana, mañana es otra cosa. En las grandes empresas tienen esos recursos humanos tan bien montados, esos supervisores que no permiten, porque así están capacitados para que la ley no los vaya a perjudicar. Claro. Vale. ¿Qué otro? Profe, qué pena.
digamos que tenía otra pregunta y iba por ese lado. Las horas extras no pueden ser obligatorias o digamos que si yo no puedo hacer horas extras o no me quiero quedar a hacer horas extras, puede, digamos que llevar algún tipo de sanción. No porque, fíjate que te dije al principio que te piden el consentimiento y si tú no las puedes hacer, tú cumples con tus 8 horas. Okay. Y si te piden que te quedes, pues tú vas a decir, no, no lo puedo hacer porque yo estoy estudiando. Ah, ok. Pero si te comprometes, te estás obligando. Ok, vale. Es diferente. Profe, A ver. le habla Hanner Blanco. Una pregunta con respecto a lo que dice la compañera. Pero si en el contrato, cuando se ingresa, ¿hay alguna cláusula que informe que de ser requerido las horas extras son obligatorias? ¿Eso puede ser? A ver, acuérdate, Hanner, que dijimos que teníamos establecido dentro del Código Sustantivo Laboral unas cláusulas ineficaces. Y esas cláusulas ineficaces, si van en contra de los derechos del trabajador, no se deben cumplir, no se cumplen. Entonces, pueda que cuando a uno lo reciban, le dicen en la empresa, en la entrevista, usted está en condiciones de hacer horas extras. Y muchas veces el trabajador, por conseguir el trabajo, dice, sí, 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 claro, y de paso pues me gano un billete. Claro, pero llega un momento en que ese trabajador está estudiando, pues si bien es cierto, se lo hace saber a su empleador para que él normalmente no le programe las horas extras, pero excepcionalmente, si la empresa lo requiere para la prestación, tienen un tema alto de producción y requieren de las personas por lo menos una semana para la entrega de esa producción. Y es inecuánime, o sea, no tenemos más tiempo, solo necesitamos que el personal nos colabore. Entonces allí, pues obvio, usted va a decir, yo no puedo, perfecto, pero entonces también cuando vengan los reajustes salariales, no espere que le reajusten lo mismo, o cuando usted pida permiso, no espere que se los den, porque pues eso es, dice el adagio popular, tome y deque. Así se dice, tome y dame. Si usted da, yo le doy. Si usted no me da, pues yo tampoco le doy. Entonces, por eso a veces dice, es que a mí me tienen bronca, es que conmigo no cuentan, es que, lo que pasa es que a mucho empresario no le importa si el trabajador estudia o no estudia. Lo que le interesa es que su producción salga para su entrega oportuna, porque ahí va a tener una buena utilidad. Entonces, esos son los términos que se manejan en el sentido del derecho laboral. Y vuelvo y le repito, esas cláusulas ineficaces son protectoras hacia los trabajadores. Bueno, mis queridos estudiantes, quiero que para mañana ustedes traigan a clase las clases de contrato laboral. Las clases. Ustedes las buscan, miran cuáles conocen, las clases de contrato laboral, que es lo que vamos a definir el día de mañana. Clases de contrato laboral. No siendo más el objeto de la presente, agradeciéndoles por su atención. Muy buenas noches. La clase ha terminado. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Buenas noches, profesor. Feliz noche. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.
Muchas gracias. Pues hasta luego, profe. Muchas gracias. Buenas noches.